Imagina un amanecer silencioso, donde el sol, tímido y pausado, asoma entre las colinas áridas, iluminando un paisaje que parece detenido en el tiempo. El viento, cortante y constante, es la única melodía que resuena en los campos secos, como si la naturaleza misma susurrara secretos antiguos. En medio de este escenario, se encuentra Antonio, un hombre sencillo, de manos encallecidas por el trabajo y un corazón cargado de preocupaciones. Cada mañana, antes de que el gallo cante, se levanta con la esperanza de encontrar respuestas que nunca llegan. Su mirada se pierde en el horizonte, como si buscara algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. La tierra que heredó de su padre, un legado que ha pasado de generación en generación, parece haberse vuelto ingrata. Los cultivos, que antes florecían con abundancia, ahora se marchitan antes de siquiera crecer. La lluvia, tan esperada, se ha convertido en una leyenda, un recuerdo lejano que apenas susurra en los relatos de los ancianos del pueblo. Antonio repite cada día los mismos gestos: cavar, sembrar, esperar. Pero nada cambia. El sudor de su frente se mezcla con lágrimas que nunca deja caer frente a su familia. No quiere que su esposa, María, ni sus hijos vean el peso que lleva en su corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pregunta lo atormenta: ¿por qué nada sale bien? ¿Por qué mi vida parece tan vacía? Aquella mañana, mientras Antonio observaba sus manos, marcadas por el trabajo y la desesperación, sintió que ya no podía más. Su mirada, vacía y perdida, reflejaba la angustia de alguien que ha perdido no solo su sustento, sino también la esperanza. Era como si la tierra misma le estuviera diciendo: ríndete. Pero, incluso en medio de la aridez del suelo y del corazón, algo estaba a punto de cambiar. Antonio no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás habría imaginado, un camino que comenzaría allí, en el silencio de aquellas tierras desoladas. Ese día, mientras trabajaba bajo el sol inclemente, Antonio se sentó bajo la sombra de un árbol seco, su azada descansando a un lado. Sus pensamientos eran un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí?, se preguntó, mientras el viento soplaba como una respuesta silenciosa. Por la noche, al regresar a casa, el peso en su corazón parecía aún más pesado. María, su esposa, intentaba mantener a la familia unida con pequeños gestos de amor. Una sopa caliente hecha con lo poco que tenían, palabras de ánimo que, aunque dulces, no lograban borrar la sombra de desesperación en el rostro de Antonio. Acostado en la cama, el techo de paja parecía lejano, como si entre él y el cielo hubiera una barrera que sus súplicas no podían atravesar. Pensaba en sus hijos, en el futuro incierto que les esperaba. El miedo a fracasar como padre y como esposo lo consumía. Quizás sea mejor rendirse, pensó. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa, un susurro distante en su corazón, no le permitía darse por vencido por completo. Era algo inexplicable, una sensación de que, a pesar de todo, aún había algo por hacer. Esa madrugada, Antonio hizo algo que no hacía desde hacía años. Se arrodilló junto a la cama, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, y habló en voz baja: Dios, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Pero si estás escuchando, por favor, muéstrame un camino. Y allí, en el silencio de la noche, con solo el sonido de los grillos y los latidos de su corazón, sintió una inesperada ligereza. No era una respuesta clara, pero algo dentro de él parecía diferente. Era como si una semilla, pequeña y frágil, pero viva, hubiera sido plantada en su corazón. Al día siguiente, Antonio se levantó antes del amanecer, como de costumbre, pero algo en su pecho parecía menos pesado. No sabía explicar qué era, pero había una inquietud diferente, como si esperara que algo o alguien se cruzara en su camino. Mientras caminaba hacia su tierra, divisó a lo lejos una figura. Era un hombre de cabello gris y sombrero de paja, apoyado en un bastón. El extraño se acercó con una sonrisa acogedora. «Buenos días, joven», dijo con una voz que transmitía serenidad. «Me llamo José».
Estaba pasando por estas tierras y te vi trabajando desde lejos. ¿Puedo descansar un poco aquí? Antonio, aunque sorprendido, asintió y ofreció la sombra del árbol donde tantas veces se había refugiado. Mientras José se acomodaba, Antonio observó su semblante tranquilo. Había algo en él, algo que irradiaba calma, como si nada en el mundo pudiera alterar su paz interior. Veo que trabajas duro, dijo José tras unos momentos de silencio. Pero también veo que cargas con un peso mayor del que deberías. Antonio desvió la mirada, avergonzado. Era como si aquel hombre pudiera ver directamente la carga que llevaba en su corazón. A veces la vida nos pone a prueba de formas que no entendemos, continuó José. Yo también estuve donde tú estás. También sentí la desesperación de mirar la tierra y pensar que nada más podría crecer. Antonio lo miró con curiosidad. ¿Y qué cambió?, preguntó. José sonrió y señaló al cielo. Confíe en él. Pero confiar no es esperar que los milagros caigan del cielo. Es actuar, aunque no entiendas el camino, y creer que él nos guía incluso en los días más difíciles. Antonio permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Aquel hombre desconocido parecía comprender sus dolores más profundos. Si estás dispuesto a escuchar, puedo contarte una historia que quizá te muestre un nuevo camino, dijo José con la misma sonrisa serena. Antonio asintió, y en ese instante, se dio cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. José comenzó su relato. Hace muchos años, yo también tenía una tierra que parecía no quererme. Los cultivos fallaban, el ganado no prosperaba, y la lluvia era una visitante rara. Me sentía perdido, exactamente como tú. Hasta que un día, un viajero pasó por aquí y me dijo algo que cambió mi vida. La solución puede que no esté donde esperas. Mira más allá de lo que conoces. Antonio frunció el ceño, intrigado. ¿Y qué significa eso?, preguntó. José rió suavemente. En ese momento, no lo sabía. Pero en lugar de seguir insistiendo solo en los cultivos, decidí probar algo nuevo. Comencé a criar gallinas. Fue un desafío, lo admito. No sabía casi nada sobre ello, pero poco a poco aprendí. Y ellas me dieron el sustento que mi tierra no podía ofrecer. Antonio miró a José con admiración y un toque de duda. Criar gallinas parecía una idea tan lejana de su realidad. No fue fácil, continuó José. Había días en que pensaba que estaba cometiendo un error. Pero seguí adelante porque creía que Dios había puesto esa idea en mi corazón. ¿Y sabes qué pasó? No solo logré sustentar a mi familia, sino que también recuperé la paz que había perdido. José hizo una pausa, mirando directamente a Antonio. A veces, confiar en Dios significa estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort. Significa actuar con valentía, incluso cuando todo parece incierto. Antonio permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Sintió algo diferente, como si una luz comenzara a brillar en medio de la oscuridad que lo envolvía. Quizá también sea hora de que pruebes algo nuevo, joven, concluyó José, levantándose y ajustándose el sombrero. Recuerda, Dios nunca abandona a quien confía en él y está dispuesto a actuar. José comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en el horizonte, se giró una última vez. Ah, y si necesitas ayuda, búscame en el pueblo. Siempre estoy por allí. Mientras veía a José desaparecer en la distancia, Antonio se quedó parado, sintiendo el viento acariciar su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió posibilidad. Esa tarde, Antonio volvió a casa con el corazón inquieto. Las palabras de José resonaban en su mente como un llamado. Quizás sea hora de intentar algo nuevo, pensó. Pero, ¿qué? La idea de criar gallinas le parecía a la vez simple y aterradora. Nunca había hecho algo parecido antes. Sentado a la mesa con María, compartió el encuentro y la conversación con el viejo José.
Ella lo escuchó con atención, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y preocupación. Antonio, si eso está en tu corazón, quizás sea una señal. Pero, ¿por dónde empezar?, preguntó con la practicidad de quien siempre había enfrentado la vida junto a su esposo. Antonio guardó silencio un momento y luego se levantó decidido. «Iré al pueblo a hablar con José». Dijo que podría ayudar. Al día siguiente, emprendió el viaje. José lo recibió con una cálida sonrisa, como si ya esperara su llegada. Durante horas, el viejo agricultor le explicó todo, cómo construir un pequeño gallinero, cuidar de las aves e incluso cómo vender los huevos en el mercado local. Antonio escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Con el poco dinero que tenía, compró las primeras gallinas y los materiales necesarios. De vuelta a su terreno, trabajó junto a María para construir el gallinero. Cada golpe de martillo no solo construía una estructura física, sino algo más profundo dentro de él, una nueva esperanza. Los primeros días fueron difíciles. Las gallinas no se adaptaron de inmediato, y Antonio enfrentó contratiempos que casi lo hicieron rendirse. Pero ante cada problema, recordaba las palabras de José: confiar en Dios significa actuar con valentía, incluso cuando todo parece incierto. María, siempre a su lado, lo animaba, recordándole que estaban juntos en esta nueva travesía. Y poco a poco, empezaron a ver los primeros frutos del esfuerzo. Los huevos, que antes eran solo un sueño, comenzaron a llenar los cestos. Una tarde, mientras recogía los huevos con sus hijos, Antonio sintió algo que nunca había experimentado antes. No era solo el sustento que estaba logrando, era la sensación de que finalmente su fe y su trabajo estaban alineados. Estaba construyendo algo que iba más allá de lo material, estaba reconstruyendo su confianza en la vida y en Dios. Con el paso de los meses, el gallinero de Antonio prosperó. Las gallinas, antes tímidas y desadaptadas, ahora llenaban el patio con vida y una producción abundante. Los huevos vendidos en el mercado local aseguraban a la familia un sustento que antes parecía imposible. Pero algo más grande estaba ocurriendo dentro de Antonio. Ya no veía solo el fruto de su trabajo, veía las bendiciones que llegaban con cada paso de fe. Cada amanecer se convertía en una oportunidad de gratitud, y no en un peso que cargar. Una mañana, mientras estaba en el mercado vendiendo huevos, apareció José. El viejo agricultor miró los cestos llenos y sonrió. «Sabía que lo lograrías, Antonio», le dijo con el mismo tono tranquilo de siempre. «Fuiste tú quien me mostró el camino, José. No sé cómo agradecerte». José negó con la cabeza. «No fui yo, joven. Solo te recordé que miraras lo que siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado a tu lado, pero necesitaba que creyeras en Él y en ti mismo». Antonio guardó silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que esas palabras eran verdad. Todo el camino, desde el momento de desesperación hasta ese día, había sido un proceso de aprendizaje y transformación. Cuando volvió a casa esa tarde, encontró a María sentada a la mesa con una sonrisa que reflejaba la misma paz que él sentía. «Antonio, mira lo que hemos logrado», dijo ella, mostrando los sacos de grano y provisiones que ahora podían comprar sin preocupación. «Pero ¿sabes qué es lo más importante? Verte así, con fe, con esperanza, con vida». Él se acercó y la abrazó, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que no era solo el gallinero o los huevos lo que había cambiado sus vidas. Era la fuerza invisible que lo había guiado cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Antonio finalmente entendió lo que significaba confiar en Dios. No era esperar que los problemas desaparecieran, era caminar incluso en la oscuridad, creyendo que la luz estaba adelante. Y ahora sabía que esa luz nunca lo abandonaría. Con el gallinero prosperando y la paz restaurada, la familia de Antonio empezó a notar algo nuevo en su vida. Las personas del pueblo, inspiradas por su transformación, comenzaron a buscarlo. Venían con historias similares,
tierras improductivas, dificultades económicas, el peso del desánimo. Una tarde, un joven llamado Miguel llegó hasta él. Sus ojos cargaban la misma desesperación que Antonio recordaba haber sentido meses atrás. Antonio, todos hablan de cómo cambiaste tu vida. Por favor, dime, ¿cómo lo lograste? Antonio sonrió y puso la mano en el hombro del muchacho. Miguel, no lo hice solo. Fue Dios quien me dio fuerzas para comenzar. Pero tuve que dar el primer paso, incluso sin saber si funcionaría. Lo invitó a entrar y le mostró el gallinero, explicándole con paciencia cada etapa del proceso, tal como José había hecho con él. Pero antes de que el joven se marchara, Antonio le dijo algo que se convirtió en su lección más valiosa. Recuerda, Miguel, no esperes el momento perfecto para actuar. Muchas veces, la perfección que buscamos es solo una excusa para no empezar. Confía en Dios y da el primer paso. Él abrirá el camino. Pasaron los días, y Antonio se dio cuenta de que su propósito se había expandido. Ya no se trataba solo de criar gallinas o de mantener a su familia. Ahora se trataba de ayudar a otros a encontrar su propia fuerza, su fe y su camino. Al final de la tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Antonio y María se sentaron en el porche, observando a los niños jugar. El sonido de sus risas llenaba el aire, y el viento traía consigo una sensación de plenitud. «Mira a nuestro alrededor, María», dijo Antonio con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que todo esto fuera posible». Ella le tomó la mano y sonrió. «Dios nunca nos abandona, Antonio. Solo espera que confiemos en Él y creamos en nosotros mismos». Y así, con el corazón lleno de gratitud, Antonio entendió que su vida había cambiado no solo por confiar en Dios, sino por haber tenido el valor de actuar. Su fe, ahora inquebrantable, era la prueba viva de que incluso en los desiertos más áridos, Dios puede hacer florecer un jardín. Esta historia nos enseña que confiar en Dios y actuar con valentía puede transformar hasta las situaciones más difíciles. No esperes el momento perfecto para comenzar. Da el primer paso y confía en que Él guiará el resto del camino. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar un comentario compartiendo qué fue lo que más te inspiró de esta historia. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenidos como este, llenos de reflexiones y aprendizajes para la vida. Y antes de irte, echa un vistazo al próximo vídeo que aparece en tu pantalla. Estoy seguro de que también traerá un mensaje especial para ti. Nos vemos allí.